Bueno, espero que se esté escuchando bien, se esté viendo bien. Y este es el video con el cual vamos a solucionar la tarea que está puesta acá, ¿cierto? Entonces, esta tarea es un repaso de temas de Excel de años anteriores, porque ya lo que se aproxima pues son temas ya que requieren que se sepa estos temas que están acá. Entonces, esto se hace directamente en el cuaderno, pero debe ser visto en su totalidad en la medida en que se va haciendo aquí el video. Ustedes van respondiendo de acuerdo a lo que van poniendo atención acá. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es Excel? Esto yo creo que ya pues está muy claro, que es Excel. Excel es una hoja de cálculo, ¿cierto? Es una hoja de cálculo. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las hojas de cálculo que existen en alternativa a Excel? Bueno, la verdad es que existen muchas hojas de cálculo en alternativa a Excel, que es bueno que las conozcamos. ¿Por qué? Porque Excel es una marca, ¿cierto? Es la marca de Microsoft Office, ¿cierto? Pero no es la única hoja de cálculo que existe. Y a veces, de pronto, donde usted esté trabajando, puede no tener la licencia del Office, o usted no la puede tener en su casa, y es bueno que tenga otra alternativa. Entonces, la primera alternativa que existe es esta, que se llama así: LibreOffice. Entonces, usted simplemente se mete a internet, lo descarga, y eso pues te descarga una suite también de programas de oficina. Aquí está, no sé si alcanzan a verlo ahí, LibreOffice, y él tiene pues varios programas, cierto, que son muy similares a los del Office de Microsoft, cierto. Entonces existe el LibreOffice Writer, que es como el Word, ¿no? El LibreOffice, creo que es este que se llama Impress, creo que es como un estilo de PowerPoint. Pero el que nos interesa a nosotros, que es como la alternativa para Excel, se llama LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, ahí lo acaban de ver. LibreOffice Calc es como un Excel también, ¿cierto? Es un Excel, pero digámoslo así, de otra marca. Tiene algunas diferencias significativas, pero digámoslo así, si uno por ejemplo hace algo en Excel y llega a un lugar donde no tienen Excel, entonces uno puede recurrir a descargar este programa, y todo lo que usted hizo en Excel lo puede abrir aquí y se le ve perfectamente, ¿cierto? Entonces miremos cómo es, por ejemplo, la diferencia que hay pues como en la forma, ¿no? Pero más o menos es lo mismo, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo por ahí leí un artículo que dice que Calc, o sea, Calc versus Excel. Aquí tenemos a Excel, ¿cierto?, creado por Microsoft Office, y aquí tenemos a Calc, que es un software gratis, que es creado pues por gente que se dedica a crear software libre y que lo regala a la gente, y que Calc tiene algunas funciones que no tiene el Office. Entonces valía la pena también pues conocerlo. La verdad, yo personalmente no lo conozco mucho, solamente lo he utilizado en momentos de emergencia. Muy interesante, ¿cierto? Entonces, eso es una de las opciones que hay pues alternativa a Excel, porque es bueno que no nos casemos con marcas, sino con funcionalidades, ¿cierto? Entonces es bueno conocerlo pues también. Entonces esa es una opción, no es la única opción. Otra opción muy conocida se llama WPS Office. Entonces WPS Office, usted se mete a internet, busca esta dirección, wps.com, lo descarga, y lo mismo, es una suite también, ¿cierto? Una suite de paquetes pues de programas de ofimática, ¿cierto? Que es también interesante conocerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo bueno de este WPS Office es que esto usted lo puede descargar también directamente en el celular, ¿cierto? Entonces tiene también una versión como un Word, ¿cierto? Se llama Document Spreadsheet. Es que este debería ser como el Excel, ¿cierto? Tiene una versión de un PowerPoint, un lector de PDFs, bueno, y tiene un montón de herramientas que también es muy interesante. Entonces, y lo bueno es que usted lo puede descargar usted en el celular, y usted se puede loguear con la cuenta de Google. Y lo bueno es que si usted hace algo, por ejemplo, en el celular,
automáticamente se le aparece en el computador, pues donde usted se loguee, ¿cierto? Entonces usted puede hacer, por decir, un documento, no sé, en el celular, y después si lo necesita pasarlo pues ya a un computador, ahí inmediatamente se le va a descargar. Entonces la diferencia tampoco es mucha, ¿cierto? Vamos a mirarlo a ver cómo aparece acá, ¿cierto? Es bueno que conozcan todas estas opciones, porque lo que yo les decía, o sea, Excel es una marca y vale dinero, ¿cierto? Entonces a veces de pronto en algún lugar donde usted esté trabajando no se tiene, y tiene que hacer algún trabajo relacionado con eso. Entonces usted, en vez de esperar pues que de pronto le consigan por ahí un crack o una piratee pues el Excel, usted debe tener opciones de trabajo. Entonces aquí está este otro, bueno, es más o menos lo mismo, ¿cierto? Tiene las mismas funciones también. La verdad es que este lo he usado poco, lo he usado más que todo para emergencias también, ¿cierto? Pero es bueno que también lo conozcan. Y por último, aunque yo creo que existen más, por último existe uno que es completamente gratuito y que usted lo puede utilizar con su cuenta de correo, de Gmail, ¿no? Que se llama la hoja de cálculo de Gmail. Entonces simplemente se mete a su perfil de Gmail, y recuerde que usted con su cuenta de correo institucional también tiene pues esta opción. Simplemente baja aquí y coloca hoja de cálculo, ¿cierto? Y esta hoja de cálculo, esto se usa mucho, en el mundo de la empresa se usa exageradamente, esto se usa mucho. Entonces usted simplemente donde hoja de cálculo y lo mismo, ¿no? Entonces sale pues ahí todas estas funcionalidades, ¿no? Yo que yo veo de diferencia pues de Excel, que Excel sí de pronto tiene algunas cosas, sobre todo pues que ya están pues muy traducidas al español y que nos permiten pues operar, digámoslo así, fácil. Pero mira, más es lo mismo, ¿no? Es una hoja de cálculo. Entonces ahí ya les mostré que existe por lo menos cuatro hojas de cálculo diferentes. Entonces una es Excel, ¿cierto? La otra es Calc, ¿cierto? Que es la de LibreOffice. La otra que se llama de WPS Office, y esta última que es la de ¿cómo se llama esto? La del Gmail, ¿no? La de Google, ¿cierto? Esa es la hoja de cálculo de Google. Entonces, bueno, que conozcan todo eso. Yo estoy seguro, por ejemplo, que los computadores Mac, esos computadores Mac que son pues muy caros, muy costosos, también tienen sus hojas de cálculo que son diferentes a las de Excel, porque son de marcas diferentes, ¿cierto? Entonces esa respuesta es muy bueno que la tengan, de todas las opciones pues que hay de hojas de cálculo que usted puede ir conociendo, ¿cierto? Vamos para la tercera pregunta. Entonces, la tercera pregunta dice que es una celda. Entonces una celda es la intersección, ¿cierto? La intersección entre una columna y una fila, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos viendo en esta que se ve más oscuro que los demás, esta cosa más oscura se llama el selector de celda. Eso lo vimos pues el año pasado, que es simplemente el lugar que se posiciona donde está la celda. Entonces una celda es la intersección entre una columna y una fila. Esa es simplemente la respuesta de que es una celda. Continuamos con las preguntas. Esto va muy rápido. ¿Cómo se nombra una celda? Bueno, entonces una celda se nombra con el nombre de su columna, ¿cierto? Entonces en este caso el nombre es la columna E, y después seguido por el nombre de su fila, la fila 6. Cuando estemos nosotros trabajando en Excel, aquí nos va a aparecer ahí en la esquina el nombre de la fila, pero a veces de pronto si necesitamos hacer una fórmula, pues no es necesario. Tendríamos que pararnos con el selector de celdas para saber cuál es el nombre de la celda. Entonces, sin saber el nombre de la celda, sin tener que pararnos con el selector de celda en la celda, podemos dar el nombre así, ¿cierto? Con el nombre de la columna y el nombre de la fila, y así lo sabemos, ¿cierto? Entonces eso pues es muy sencillo. Siguiente pregunta. ¿Qué es una serie? Entonces, ¿qué es una serie? Entonces una serie es una sucesión de datos, ¿cierto? Que se reproducen, ¿cierto? Que se ejecutan en un espacio de celdas
contiguo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí aplicamos una serie, ¿no? Una serie. Esto se llama una serie lineal, ¿no? Entonces, es un tipo de serie, ¿cierto? Esto es una serie matemática, ¿cierto? Una serie numérica. Pero también existen unas series. Vamos a ver si de pronto me sale esta. No me acuerdo si de pronto está. Si yo selecciono estos dos datos, él automáticamente me completó la serie, ¿cierto? Porque estas listas de estos días de la semana ya están guardados directamente en el programa. Y supongamos que yo tenga que hacer una lista larga de los días de la semana, pues con colocar los dos primeros simplemente arrastro y ya ahí le van a aparecer. Estos son los famosos listas, una serie cronológica, ¿cierto? Tiene que ver con el tiempo, con las fechas, ¿cierto? Entonces son las listas cronológicas. Y eso ya nos lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 6, que es una pregunta que dice que es una lista personalizada. Entonces, así como estamos explicando ahorita que existen estos nombres están guardados ahí directamente en el programa. Estos nombres están directamente guardados en el programa. Uno puede crear unas listas que no estén guardadas en el programa, ¿cierto? Entonces, supongamos yo quiero, no sé, copiar, no sé, 4 personas, 4 personajes, o supongamos que yo me leí Los Tres Mosqueteros, quiero copiar una lista que aparezca, se repite incesantemente esa lista de los personajes de Los Tres Mosqueteros. Entonces, los nombres de los 3 mosqueteros, ¿cuáles son? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Athos, creo que decía así. El otro se llama Esfortos. El otro se llama Aramis, creo que se llama así. Y el último se llama D'Artagnan. Entonces sabían que los 3 mosqueteros no eran 3. Los tres, creo que escribe así, no sé si escribe así. Los 3 mosqueteros son 4, curiosamente, ¿no? Entonces, si usted arrastra esto aquí hacia abajo, no me va a aparecer lo mismo que acá, es decir, no me vuelve a comenzar con Athos. ¿Por qué? Porque esta lista no está guardada, dentro del programa. Entonces, lo que tengo que hacer yo es crearla. Entonces, ¿cómo se crea? Esto se llama una lista personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque solamente yo necesito esa lista, nadie más la necesita. Entonces, por lo tanto, el programa no tiene eso por defecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, simplemente creo la lista, la selecciono, me voy para archivo, me voy para opciones, luego de opciones me voy para donde dice, me olvidó, para avanzadas, vamos por aquí, lo último donde dice modificar listas personalizadas, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo que este rango yo lo voy a importar, este rango que está acá, y nos vamos a aceptar, y por último agregar, aceptar y aceptar. Entonces aquí va a pasar algo, vamos a ver si esto está bueno. Ya mire lo que pasó, o sea, la lista ya quedó guardada dentro del programa. ¿Y qué pasa? Si yo arrastro hacia abajo, el vídeo va a comenzar desde Athos, Fortos, Aramis, D'Artagnan. No sé si se escribe así, pregúntale al profesor de castellano, al profesor de literatura, si se escribe así los nombres de estos personajes. Pero bueno, ese no es el tema de esta materia, entonces por lo tanto me puedo equivocar. Bueno, entonces ya supimos lo que eran las listas personalizadas y cómo se hacían. Esto es un tema pues muy sencillo, que ya se ha visto en años anteriores. Esto simplemente es un repaso y vamos a continuar pues con todo este repaso largo que estamos haciendo. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué es un rango? ¿Qué es un rango? Entonces un rango es el espacio que hay entre una celda y otra, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un rango que sea así, ¿cierto? Por ejemplo, este rango, esto es un rango cuando yo selecciono un espacio entre una celda y otra, ¿cierto? Esto puede ser un rango así cortico, ¿cierto? De aquí a aquí hay un rango, ¿cierto? Pero si yo selecciono así largo, ¿cierto? Entonces también eso es un rango. O también puedo tener un rango así, ¿cierto? Un espacio entre una celda y otra, ¿cierto? Eso se llama un rango, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, ¿cierto? Esa es la pregunta. No, esa es la respuesta a la pregunta. Un espacio entre una celda y otra. ¿Cómo se nombra un rango? ¿Cómo se nombra un rango? Entonces un rango se nombra con el nombre de la primera celda de la parte
superior izquierda, o sea, esta de acá, ¿cierto? Se coloca ese nombre de esa celda, 2 puntos, y se coloca el nombre de la última celda, es decir, de la celda O22, ¿cierto? Entonces, para que quede mucho más claro, lo voy a explicar con una función. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, vamos a colocar suma, abro paréntesis y arrastro. Entonces puedo arrastrar desde aquí, a ver, vamos desde aquí, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando algo, y es que esta, voy a darle acá, aquí en esta celda se va a sumar todo lo que hay en ese rango que acabamos de decir. Si yo me paro acá en la barra de fórmulas, viendo aquí F1, aquí me está saliendo el nombre de un rango, ¿cierto? Aquí me está saliendo el nombre de un rango, ¿cierto? Es decir, que todo lo que va desde la J11 hasta la Q21 se va a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, supongamos que yo, no sé, tengo un número ahí, cualquiera, pongo un número, se sumó 1, si yo meto por aquí 5, ¿cierto? Entonces, mira que 5 más 1, 6, 4, ahí se va sumando, todo lo que yo meta ahí se va a ir sumando. Entonces ya sabemos cómo se nombra un rango. Repito, el rango se nombra colocando la primera celda que está en la parte superior izquierda, 2 puntos, la última celda que está en la parte inferior derecha, ¿cierto? Por lo general pues se nombra así. Esa es la forma correcta de nombrar un rango. Vamos a continuar con nuestras preguntas. ¿Cómo se nombra? Bueno, ¿cómo se alinean por defecto los datos dentro de las celdas? ¿Cómo se alinean por defecto los datos dentro de las celdas? Entonces, por defecto, los números, los datos numéricos se alinean a la derecha, ¿cierto? Así como estamos viendo acá, ¿cierto? Mientras que los textos, si vemos aquí los textos, se alinean a la izquierda, ¿cierto? Por defecto. Es muy importante, esto parece un dato tonto, pero es un dato que es muy importante, sobre todo a la hora de hacer fórmulas. Porque a veces uno va a hacer una operación entre una celda y otro, y si los datos no están bien ingresados pueden producirse errores. Por ejemplo, si yo hago una suma entre estos datos de acá, ¿cierto? Este dato de acá, más este dato de acá, más este dato de acá, ahí me sumo perfectamente. Pero si yo, por ejemplo, sumo este dato de acá, vamos a sumar este dato de acá, sumo poner el igual, ¿cierto? Y sumo este dato de acá, más este dato que está aquí, ahí se sumó perfectamente, pero en algunas ocasiones puede producirse un error. Ya me ha salido en varias ocasiones que si un dato numérico no está alineado hacia la derecha, se puede producir un error y no se va a sumar. Entonces aquí está, el programa lo está cogiendo de pronto por la versión, ¿cierto? Es una versión 2019, es una versión pues bastante actual, es muy importante, pero por ejemplo en versiones antiguas, que son versión 2010 y eso, no se hace, inmediatamente le arroja un error. Entonces es muy bueno saber eso, porque pues para no cometer errores, para que no nos hagan errores en los cálculos que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces es muy importante saber eso. Vamos a seguir con las preguntas. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia entre un rango continuo y un rango discontinuo? Bueno, entonces es muy sencillo. Supongamos que un rango continuo sería todo esto, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer una suma de todo esto, está bien. Pero supongamos que yo quiero hacer que se me sume todo lo de esta columna y todo lo de esta columna de acá. Y no quiero que esta columna de aquí se me sume. Entonces eso se hace con un rango discontinuo. ¿Cómo se hace eso? Entonces igual, suma, abro paréntesis, selecciono la columna que quiero que se me sume, ¿cierto? Entonces miremos que aquí ya se nos está poniendo
ya se nos está poniendo el rango que es, ¿cierto? El rango B3, dos puntos, B10, ¿cierto? Entonces coloco punto y coma y selecciono el otro rango, tan, ¿cierto? Y cierro. Doy enter y aquí se me cerró. Entonces miremos que aquí se nos creó un rango discontinuo. Mire que va interrumpido por esto, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué es la diferencia entre un rango continuo y un rango discontinuo y cómo se escribe cada uno de esos dos. Si yo quiero que un rango se interrumpa, muy sencillamente pues lo que tengo que hacer es poner un punto y coma entre un pedazo del rango y el otro pedazo del rango que yo quiero, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es la diferencia entre rango continuo y rango discontinuo, y eso pues es muy útil a la hora de hacer pues fórmulas, operaciones que tengamos que ver con Excel. La siguiente pregunta dice, bueno, ya estas dos preguntas se respondieron ahí. ¿Qué diferencia entre rango continuo y rango discontinuo? Y cómo se nombra rango continuo y cómo se nombra un rango discontinuo. Es decir, ahí respondí tres preguntas en un momentico. Listo. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a la pregunta número 13. La pregunta número 13 dice que es una fórmula. Entonces una fórmula es esto que acabamos de hacer aquí. Esto no es una fórmula realmente. Esto se llama una función. Es una función y ese tema pues es el que se verá después de todo este repaso. Entonces una fórmula es cuando se operan dos o más celdas, ¿cierto? Entonces por ejemplo cuando yo hago esto igual, ¿cierto? Y yo por ejemplo cojo esto, ¿cierto? Y lo sumo o lo resto, lo divido, lo que sea con esto, entonces ya hay una fórmula. Esta es una fórmula, ¿cierto? Una fórmula, ¿cierto? Que me suma esta celda más esta celda, y podemos hacer esta celda acá también para que nos quede como mejor hecho el ejemplo. Entonces más, ¿cierto? Eso es el de acá. Eso es una fórmula, ¿cierto? Esto mismo, esta fórmula yo la puedo hacer con una función que ya sabemos pues que ya la acabamos de ver aquí antes, se llama la función suma. ¿Cuándo se usa fórmula y cuándo se usa función? Depende. Hay momentos que las funciones son muy útiles. Bueno, aquí asumo hasta por acá, ¿cierto? Entonces para que nos quede exactamente el mismo resultado hay que modificar un poquito vamos a ver si me da, ¿cierto? Bueno, aquí suma hasta por acá, pero entonces ya me entendieron. O sea, suma es esto, perdón, fórmula es esto, cuando yo opero en celda por celda, ¿cierto? Eso son fórmulas. Y función es cuando, digámoslo así, ya utilizo un nombre, ¿cierto? Ese nombre son como unas fórmulas que ya vienen por defecto en el programa Excel, ¿cierto? Que hay muchas funciones y esas las veremos pues más detalladamente pues en la medida que vamos viendo pues este curso de Excel, ¿cierto? Entonces si queremos pues que nos dé lo mismo, ahí está, ¿cierto? Entonces miremos que esto es una función, esto es una función y esto es una fórmula. Entonces es bueno diferenciar entre esas dos cosas, porque aunque pueden hacer lo mismo, no es lo mismo, y hay momentos en los que las funciones no nos van a servir y hay momentos en los que las fórmulas pues no nos van a servir tampoco. Entonces es bueno aprender la diferencia entre estas dos cosas y primero, antes de las funciones, aprender bien lo que son las fórmulas. Entonces muy interesante pues que sepamos eso para que no nos vamos a confundir. Entonces repetimos la respuesta a la pregunta: es que es una fórmula, es una operación entre dos o más celdas, ¿cierto? Eso es una fórmula, una operación entre dos o más celdas, ¿cierto? ¿Qué tipos de fórmulas permite crear Excel? Bueno, entonces los tipos de fórmulas que permite crear Excel, esta respuesta está relacionada con los operadores de Excel, ¿cierto? Los operadores que permite Excel, que por aquí creo que hay otra pregunta así. ¿Qué tipos de fórmula permite crear Excel y qué tipos de operador y qué es un operador en Excel? Entonces, ¿qué tipo de fórmula? Entonces muy sencillo. Entonces existen fórmulas aritméticas, ¿cierto? Fórmulas aritméticas, fórmulas de comparación, ¿cierto? Fórmulas de comparación, fórmulas de concatenación,
digámoslo así, fórmulas de referencias, aunque esto no es una fórmula realmente, sino que esto se utiliza para nombrar lo que ya vimos ahorita, que es lo de los rangos, ¿cierto? Los rangos. Entonces la respuesta es hasta acá, hasta concatenación, ¿cierto? Son las fórmulas de concatenación. Entonces esos son los tipos de fórmulas que hay. Ahora viene la respuesta de la siguiente pregunta, que dice, ¿qué es un operador en Excel? ¿Qué es un operador en Excel? Entonces un operador en Excel es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo que nos permite hacer que dos o más celdas interactúen entre ellas, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuáles son los operadores. Entonces la pregunta que dice, ¿cuáles son los operadores usados en Excel y para qué? Entonces, bueno, pues aquí ya esta respuesta ya fue dada, pero lo vamos a ver más detalladamente, la podemos probar pues detalladamente, ¿cierto? Entonces está el operador aritmético, el llamado signo más, ¿cierto? Que hace que pues sumar dos celdas, o tres o cuatro, las que sea. El signo menos, ya lo sabemos, que es para restar. El asterisco, que es para multiplicaciones. La barra oblicua, que es para hacer divisiones. El signo porcentaje, que es para sacar porcentajes, pero este signo porcentaje, pues para utilizarlo bien, se conviene que se haga con que se utilice con el signo de multiplicación. Entonces, por ejemplo, para que me quede pues como claro eso, si yo tengo aquí 100, ¿cierto? Y yo quiero sacarle a eso el 30%, entonces yo podría poner aquí 30%, ¿cierto? Me equivoqué. 30%, ¿cierto? Y yo como saco el 30%, entonces igual, ¿cierto? Entonces selecciono esta celda por esta celda de acá, ¿cierto? Me da 30, ¿cierto? Si yo coloco otro número cualquiera, coloco 78, entonces el 30% de 78 es 23, pero mire la forma pues como lo utilicé, ¿cierto? Es multiplicar la celda, la cantidad que quiero por este 30%, pues para que nos quede bien, sacar pues porcentajes adecuadamente como se debe sacar, ¿cierto? Y no nos enredemos ahí con eso. Luego existe este símbolo que se llama el circunflejo. El circunflejo es un símbolo que se saca en el computador, por lo general se saca presionando las teclas Alt 94. Vamos a ver si aquí me funciona. Vamos a ver. Vamos a poner aquí, a ver. Alt 94. No me está funcionando. A ver, coloquémoslo con un igual. Y Alt. Tenemos que colocar alguna cantidad. Si por algún motivo no me funciona esa combinación de teclas, porque eso también depende del computador donde yo esté, ¿cierto? Ahí me salió al 94, ¿cierto? Este circunflejo es para elevar al cuadrado algo, al cuadrado no, elevar a cualquier cantidad, ¿cierto? Yo quiero que elevar, por ejemplo, 78 a la 2, entonces simplemente coloco la celda hasta el 78 y coloco el 2, entonces ahí ya me queda eso elevado a la 2, ya esto. Si yo quiero elevarla a 3, entonces simplemente coloco circunflejo y coloco 3, o a la 4 o a la 5, a lo que sea, coloco pues la cantidad que está ahí, se llama circunflejo. Y ya sabemos pues cómo se saca. Si uno no lo puede sacar por algún motivo, porque se enredó, no sé, el computador no le funciona, ¿qué le recomiendo yo? Búsquelo en Google. Busca en Google circunflejo, lo copia y lo pega. Eso también le funciona. Entonces esa es otra opción pues que hay para manejar pues esta operación que es para elevar exponenciación se llama, ¿no? Elevar algo pues al cuadrado, ¿cierto? Otros operadores son los siguientes. Entonces está el igual, ¿cierto? El igual. Estos operadores son muy útiles a la hora de que veamos unas funciones que se llaman las funciones lógicas. Las funciones lógicas son las funciones más útiles en la informática, o sea, y no solo en Excel, sino yo diría que en todo, en muchos lenguajes de programación se utilizan los operadores de comparación. Entonces, por ejemplo, miremos aquí esto. Entonces, aquí yo coloqué esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula, vamos a verla acá, aquí está, ¿cierto?
coloqué igual. Recuerden que siempre que vamos a hacer una fórmula, lo primero que tenemos que colocar es igual. Y después ya sigue la fórmula. Entonces, N4 es igual a O4. Entonces vamos a ver qué hay acá, ¿cierto? Entonces, N4 es igual a O4. Aquí me está diciendo que es falso. ¿Por qué? Porque no es igual. Aquí hay un dato y aquí hay otro dato completamente diferente. Si yo colocara aquí un dato igualito a lo que me salió, es igual, ¿cierto? Entonces es muy interesante pues esto, y eso más adelante, pues usted ahorita de pronto no lo está viendo, no le verá mucha utilidad a eso, pero más adelante usted lo va a ver. Entonces luego sigue el de mayor. Otro operador se llama el operador de mayor, ¿cierto? Aquí está, esto lo conocemos desde la primaria, ¿cierto? El símbolo del mayor. A veces uno se confunde y no los conoce bien. Pero esta flechita que va para allá es para el mismo lugar donde crecen los números, ¿cierto? Los números crecen así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van creciendo para allá. Y disminuyen para allá, entonces así se da cuenta uno. Mayor es el que va para donde crecen los números y menor es el que va para donde decrecen o disminuyen los números. Entonces lo mismo, ¿no? Funciona igual. Entonces yo coloco un dato, ¿cierto? Y voy a preguntar si eso es mayor, ¿cierto? Ahí, ese es el signo menor, si es mayor que este, ¿cierto? Entonces doy enter aquí y ahí me va a salir que es falso. ¿Por qué? Porque 1 no es mayor que 1, ¿cierto? Entonces yo tendría que colocar un número que sea mayor para que me funcione. Incluso yo podría colocar números así, ¿cómo se llama esto? Números decimales, ¿cierto? Aquí me lo está tomando como texto, ¿cierto? Entonces es muy importante que conozcamos pues todos estos operadores, porque más adelante pues los vamos a ir manejando y los vamos a ir utilizando. Entonces el mayor igual, entonces ya incluye el igual, ¿cierto? O sea, si es igual. Y por último el símbolo de distinto de, ¿cierto? Entonces estas listas de operadores de comparación también es muy interesante. Luego existe otro operador que se llama el operador, se le conoce como ampersand. Así se le llama este símbolo que parece como un 8, pero que realmente quiere decir y, ¿cierto? Sobre todo es para concatenar texto, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo aquí un dato y aquí tengo otro dato. Yo simplemente los puedo concatenar utilizando ese símbolo que está ahí, ¿no? Se saca ahí en el teclado, está por lo general en la tecla del número 6, ahí está. Muy fácil de sacar, no tiene ningún misterio pues para sacarlo. Entonces es una operación que se llama concatenar, ¿cierto? Entonces uno puede hacer operaciones, ya vimos, operaciones aritméticas, esos que están acá, operaciones de comparación y la operación que se llama concatenar. Esas son las operaciones o fórmulas que permite crear Excel, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer esto porque más adelante pues estaremos ahí trabajando con todos estos operadores que en los lenguajes de programación se les llaman tokens, los tokens, ¿cierto? ¿Cuáles son los operadores? Que ya listo. ¿Cuál es la prioridad de los operadores? ¿Qué quiere decir prioridad? Es decir, a la hora de una fórmula, a la hora de hacer una fórmula, ¿cuál es el operador que Excel va a tomar primero? ¿Cierto? Entonces eso es la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad de los operadores en Excel? Entonces vamos a ver por acá los operadores. Aquí está los operadores. Aquí está la prioridad de los operadores. Aquí está. Prioridad de los operadores en Excel. Es decir, la primera prioridad la tiene el paréntesis. La segunda es la potencia. La tercera la multiplicación y la división. Luego sigue la suma y la resta. Por último el ampersand o de concatenación, y por último los operadores de comparación. Esto pareciera que no tuviera ninguna importancia, pero a la hora de hacer alguna fórmula es importante también conocerlo, porque pues ya de pronto lo hemos visto en años anteriores, que supongamos que yo quiero, supongamos que aquí hay una nota de unos estudiantes, ¿cierto? Entonces lo primero se sacó un 1, ¿no? Vamos a colocarlo como salen las notas normales de un estudiante. ¿Cómo se hace eso? Entonces por acá, tenemos a número, le vamos a colocar
un decimal, y ahí ya están pues los decimales. Entonces sacó un 1, el segundo se sacó un 3, supongamos, el estudiante se puso las pilas, estaba descuidado, y en la última, no sé, ya se puso muy las pilas y sacó 5. Entonces yo le digo, estas 3 notas son las notas del periodo, saque usted la definitiva. Entonces, ¿cómo saco una definitiva normalmente? Pues yo sumo, ¿cierto? Yo sumo normalmente todo, ¿cierto? Y después divido por el número de notas. El número de notas fue 3, ¿cierto? Entonces ahí me está saliendo un error. ¿Por qué un error? Porque primero que todo, pues nadie puede sacar más de 5 puntos. Más de 5, nadie saca más de 5. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto ya pues es muy conocido, esto lo debe saber cualquier persona. Inclusive esto ni siquiera es de Excel, esto es de matemática básica, y es que la celda que se llama H6 está operando en estos momentos con dos signos, ¿cierto? H6 se está sumando por un lado con H5 y por el otro lado se está dividiendo por 3. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos de leer que según la prioridad de signos, la multiplicación va primero que la suma y la resta. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va primero a dividirse por 3 y después se va a sumar a lo del resto. Entonces, como yo no quiero que eso ocurra, ¿qué es lo que debo hacer siempre? Para eso utilizamos los paréntesis, ¿cierto? Por eso son tan importantes los paréntesis que nos explicaron cuando estábamos viendo álgebra en octavo, ¿cierto? Para eso es, para que no se nos mezclen las cosas. Y aquí ya sí nos está dando una nota pues más correcta, ¿cierto? Sacó 3. Entonces eso es lo que llaman la famosa prioridad de los signos, ¿cierto? Eso es algo de matemáticas, pero que aplica pues a la informática también, ¿cierto? Entonces muy interesante conocer eso. Vamos a continuar, ya estamos finalizando esto. ¿Qué es el formato condicional? ¿Para qué sirve? De un ejemplo. Bueno, entonces, formato condicional, bueno, primero, ¿qué es el formato? Entonces, el formato en Excel es como la parte estética, la parte visual, ¿cierto? La forma que asumen pues las celdas, de acuerdo pues a lo que yo desee. Entonces yo puedo pintar una celda de color amarillo, de color rojo, ¿cierto? Puedo cambiarle pues el color que yo quiero pintarla, ¿cierto? Puedo que se me ponga pues los bordes se me pongan bien definidos, que se pongan gruesos, que una celda ponerla más grande que la otra. Eso es lo que llamamos el formato, pues que eso ya lo hemos visto, vamos a detenernos con eso. Y existe el formato condicional. El formato condicional es el formato que se le aplica a una celda, el formato que se le aplica a una celda de acuerdo a una condición que nosotros vamos a determinar. Entonces eso se va a aplicar de forma automática, y esto es realmente muy útil porque el ejemplo es el siguiente. Entonces supongamos que yo aquí tengo unas notas de unos estudiantes. Aquí está Pepe, Pepa, Juana, Patricia, lo que sea, los nombres después de algunos estudiantes, y aquí tengo las notas definitivas de estos estudiantes. Entonces yo quiero que a los estudiantes que van perdiendo me aparezca algún formato especial. Entonces yo simplemente selecciono el rango de celdas donde quiero que se aplique el formato condicional, me meto aquí a donde está la regla y voy a colocar que los que sean menores que 3, ¿cierto? Que sacó menos que 3, ahí coloqué 3, se me ponga rojo. Bueno, o puedo seleccionar pues cualquier cosa, el relleno sea rojo claro, supongamos. Entonces yo voy a aceptar y efectivamente aquí se me está aplicando pues a todo eso, se me está aplicando eso. Si aquí tuviera más datos, pues cierto, lo bueno es que esto es automático. Entonces aquí si ya un estudiante saca 5, ya no se pone rojo. Entonces, por ejemplo, para mí que soy profesor, a la hora de hacer un reporte, pues muy sencillo, simplemente miro los que están en rojo y esos son los que reporto, ¿cierto? Entonces, muy bueno pues saber esto, los formatos condicionales. Recordemos pues que estos son temas ya de repaso, y pues todos los temas de repaso pues lo estamos viendo así pues muy rápidamente, pero que el formato condicional tiene pues muchas aplicaciones pues que son muy prácticas y que nos pueden permitir pues utilizar pues esta opción del formato condicional de formas muy atractivas, muy útil, ¿no? Formato condicional. Bueno, ahora aquí venimos a lo de ¿cómo se llama esto? Los tipos de referencias, ¿cierto?
Vamos entonces a crear una carpeta para explicar esto un poquito mejor. Vamos a guardar esto. Voy a guardar esto por aquí. Y lo voy a crear por acá de pronto, no sé, en el escritorio. Y vamos a crear la carpeta que se llama Excel. Y le vamos a poner a esto, no sé, el año 2022. Y lo vamos a meter aquí dentro de Excel, ¿cierto? Entonces, guardar. Bueno, entonces vamos a explicar este tema de las referencias, porque este es un tema un poquito larguito y lo vamos a explicar pues de una manera pues muy rápida, muy sencilla. Entonces aquí tengo unas columnas, vamos a poner aquí el 1, no, vamos a poner aquí el 5, ¿cierto? De aquí vamos a poner una serie lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una referencia? Bueno, una referencia en Excel es lo mismo que una referencia en la vida real. En la vida real, ¿qué es una referencia? Una referencia es cuando algo habla de algo, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, me dice a mí, yo tengo una referencia, significa que alguien está hablando por ahí en la calle bien de usted. Por eso usted en la hoja de vida pone referencias personales. Entonces pone que tal persona importante lo recomienda a usted, hace una referencia de usted. Entonces, en Excel es lo mismo. Entonces, esta celda donde yo estoy parado acá, que es la celda E3, en este momento está vacía, pero yo la voy a llenar con un dato, ¿cierto? Entonces el dato es que yo voy a multiplicar esto por esto de acá. Y ahí me va a aparecer pues el resultado. Entonces, esta celda, si yo me paro en esta celda, aquí me va a aparecer 1, ¿cierto? Porque es el número que está ahí. Mientras que si yo me paro en esta celda, inmediatamente me va a salir esta fórmula. Y esa fórmula indica que en esta celda hay una referencia, es decir, que en esa celda no hay algo que hayan metido manualmente, sino que esa celda va a depender de lo que haya en otras celdas. Este tipo de referencia se llama referencia relativa, ¿cierto? Es una referencia relativa. Simplemente dos celdas aparecen ahí que se están operando y ya, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer lo mismo acá, ¿qué hago? Yo hago esto, ¿cierto? Entonces, pongo esta celda por esta celda de acá y entro. Y así puedo hacerlas todas, pues, ¿cierto? Pues yo hago esto, arrastro hacia abajo, pues ahí no me va a salir nada, ¿cierto? ¿Por qué me está saliendo todo eso en cero? Por esto, por lo siguiente. Entonces, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Yo quería que aquí me saliera 5 por 3, 15, pero no me salió. ¿Por qué no me salió? Porque miremos lo que pasó aquí en la celda, ¿cierto? Mira, aquí estaba pasando que C4 por D5. En cambio aquí, miremos aquí directamente dentro de la fórmula. ¿Esto se me paralizó o qué? Aquí está. Dentro de la fórmula, ¿cierto? Cierto, esto se bajó. Al yo bajarlas, hacer la serie, arrastrar hacia abajo, esto se bajó. Y aquí no hay nada y aquí no hay nada. Entonces 0 por 3 da 0, ¿cierto? Entonces aquí sí nos daba algo, ¿cierto? Porque esto por esto sí da algo. Pero si cuando yo apliqué la serie, esto se me bajó y al bajarse también se bajaron los datos que vean acá, ¿cierto? Entonces ahí no pasó nada. Esta sigue siendo una referencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que esto se quede quieto acá, ¿cierto? Y que se empiece a bajar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo necesito saber cuál es la celda que yo quiero que se quede quieta. La celda que yo quiero que se quede quieta es esta, la C3. Entonces yo me paro aquí en la primera fórmula, me paro en la celda C3 y hundo la tecla F4. Inmediatamente me va a aparecer a mí unos signos ahí, unos símbolos como de pesos, pero esos no son pesos. Estos símbolos de pesos, entre comillas de pesos, pero los símbolos de pesos son los símbolos que van a indicar a mí que a esa celda se le está aplicando una referencia absoluta. Así se llama esa referencia, una referencia absoluta.
absoluta. ¿Por qué? Porque eso no se va a poder mover de ahí nunca, ¿cierto? Y ya esta está bien y listo. Entonces si yo tengo esta ya está buena, yo ya sí puedo arrastrar aquí hacia abajo, pero arrastrar aquí hacia abajo y ya me va a cambiar. ¿Eso qué significa? Que si yo me paro en cualquiera de estas celdas, haciendo aquí, mira lo que está pasando, esto se quedó quieto y esto se bajó, ¿cierto? Si me paro en esta de acá, lo mismo, se quedó quieto y se bajó. Entonces eso es lo que llama una referencia absoluta. ¿Por qué se llama absoluta? Se llama absoluta por lo siguiente, porque se bloqueó la C. Mire que hay un signo de pesos y después viene la C. ¿Eso qué significa? Se bloqueó la columna. Y también se bloqueó la fila, el número 3. A veces se pueden aplicar unas referencias llamadas referencias mixtas. Las referencias mixtas son cuando se bloquea una parte y la otra no, ¿cierto? En algunos casos se utiliza eso. Yo personalmente no lo utilizo mucho, pero en algunos casos es muy importante saber utilizar las referencias mixtas. Entonces, la referencia mixta es cuando se bloquea una parte de esa celda, bien sea su fila, bien sea su columna. Entonces ya ahí vimos 3 referencias, ¿cierto? 3 referencias que acabamos de ver. La primera, la referencia relativa, que es, digamos, así, la normalita, la que no tiene nada, pues la que es simplemente una celda por esta celda y ya. Luego sigue la referencia absoluta, la que se bloquea de una celda, se bloquea tanto su columna como su fila. Y por último, la referencia mixta, que es la que bloquea una parte y otra parte no la bloquea. Puede bloquear la fila o puede bloquear la columna. Entonces se llama una referencia mixta. Listo. Entonces esos son ¿cómo se llama esto? Referencias propias, pues, internamente de celda, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que llamamos las referencias 3D. Las referencias 3D. Entonces vamos a ver, vamos a crear aquí unas 2 hojitas más y vamos a ver, pues, qué diferencia hay, pues, entre estas referencias 3D. La referencia 3D. ¿Cómo es la referencia 3D? Entonces supongamos que yo aquí tengo una, vamos a copiar esto, voy a copiar esto que está acá, lo voy a pegar acá, ¿cierto? Bueno, ahí se me dañó todo, por eso no importa, y voy a pegar aquí esto. Listo, entonces ya tengo esta hoja aquí, tengo esta hoja aquí, tengo esta hoja aquí y tengo esta hoja aquí. Entonces supongamos que yo quiero hacer una operación entre celdas que están en diferentes hojas, ¿cierto? Es muy importante saber hacer eso. Entonces eso se llama una referencia 3D. Simplemente coloco igual, me voy para la celda donde está la hoja donde está el dato que quiero operar. Supongamos que yo quiero operar este dato acá, ¿cierto? Luego le doy enter, ¿cierto? Y aquí ya estoy en esta hoja, ¿cierto? Entonces miramos que, mire la forma como aparece esto, ¿cierto? Entonces aquí como cambia todo, él lo está sacando igual el nombre de la hoja, un signo de interrogación, de exclamación, y luego la celda. Entonces es muy importante cuando nosotros operemos con archivos de Excel, saber leer esa barra de fórmulas, porque a veces nosotros no nos van a pedir ni siquiera que llenemos datos, sino que miremos datos que otras personas llenaron. Entonces si uno ve y dice, uy, ¿de dónde está saliendo este número? Entonces uno ya sabe, eso está haciendo referencia a una cosa que está en otra hoja, ¿cierto? Entonces sabiendo eso, yo ya puedo de pronto, no sé, sumar esto con otra celda de acá, supongamos, pongo más, ¿cierto? Y de pronto quiero sumar esta celda que está acá, ejemplo, ¿cierto? Y entonces aquí ya se me está sumando, ¿cierto? Se me está sumando esta celda acá, esta celda acá. Eso se llama una referencia 3D. Eso es muy bueno saber eso, porque a la hora, pues, de trabajar con Excel es bueno saber cómo se escriben. Eso es lo que llaman la sintaxis de una fórmula, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Cuando me aparezca esto a mí, que esto no me asuste, sino que yo ya sé qué significa, que esto está haciendo referencia a una hoja
que está en otro lado, y bueno, entonces eso es muy importante pues saberlo. Entonces voy a cerrar esto aquí un momentico para mostrarles la siguiente. Vamos a ponerle aquí guardar. No, vamos a hacer una cosa más como un poquito más para que quede más entendible este ejemplo. Entonces vamos a poner aquí que esto se llama el año, a eso le podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Eso ya sabemos que le podemos cambiar el nombre, y digamos que esto fue el año 2020, ¿cierto? Un ejemplo, el año 2020 fue todo este archivo, y esto supongamos que fue enero, ¿cierto? Enero. Entonces en enero, no sé, en un día vendí 20.000 pesos, no, vendí 2 millones de pesos, lo que sea. Bueno, vamos a poner ahí cualquier número como para que nos quede pues como el ejemplo. Número, poner el número acá, vamos a quitarle los decimales, pongamos el separador de miles para que nos quede bonito, y vamos a ponerle más ceros a eso. Entonces ahí tengo 200 millones de pesos, ¿cierto? Vamos a poner esto aquí, eso, con la misma cantidad, la vendí, digámoslo, todos los días vendía eso, y listo. Entonces ya aquí tengo este archivo. Vamos a cerrarlo, a guardar, dije que sí, yo lo tengo guardado por aquí donde dice Excel, ¿cierto? Entonces ahí tengo el archivo 2002, vamos a darle clic derecho, y lo vamos, esto no puede copiar, está confundiendo el uso con Android. Vamos a abrirlo. Mire una cosa, aquí se me está diciendo que con cuál quiero abrir, ¿cierto? Como tengo tres opciones de hoja de Excel, me dice que como que quiero abrir, es bueno tener varias opciones. Obviamente pues vamos a seguir con Excel, ¿cierto? Lo vamos a abrir de nuevo, y ahí está pues donde estamos ahorita. Vamos a guardarlo de nuevo con otro nombre, le vamos a crear el nombre, no sé, que este sea de un año anterior, del año 2021, ¿cierto? Vamos aquí guardar, y ahí ya me quedó el 2021, y vamos a crear otro con los mismos datos exactamente, que sea del año 2020. Guardar, y ahí ya tengo tres archivos exactamente iguales, ¿cierto? Los vamos a abrir los tres. Entonces aquí tenemos abierto el 2020, vamos a abrir el 2021, y vamos a abrir el 2022. Entonces supongamos que por acá en otra hoja yo quiero operar con esos tres libros, entonces igual, ¿cierto? Y yo quiero entonces sumarlo de acá. Me paro por ejemplo con esto de aquí, ahí no hay ningún problema porque es del mismo libro. Vamos a enter, nos paramos aquí, vamos a darle más, vamos a meternos por aquí donde dice vista, y aquí dice cambiar ventanas. Entonces en esta cambiar ventanas nos aparece otro de otro lado, ¿cierto? Otro libro que está por ahí, que pues es el libro del 2021, ¿cierto? Y selecciono lo que quiero sumar del 2021. Pondile más, y puedo ir a seleccionar algo de 2020, ¿cierto? Aquí yo estoy teniendo la misma cantidad en todos, pero supongamos que son diferentes cantidades. Entonces aquí ya sumamos que hay una fórmula que se está operando entre tres libros diferentes. Vamos a verla más detalladamente para que veamos cómo es la sintaxis de esta fórmula. Es una sintaxis un tanto más complicada, ¿cierto? Ahí nos está diciendo que, por ejemplo, el primer dato está en la hoja llamada enero, ¿cierto? Del libro llamado 2021. El segundo dato lo sacaron del 2020, y el último dato, ¿cierto? Es de la misma hoja en la que estamos, por eso no le aparece pues la de 2022, ¿cierto?
Entonces es muy importante que sepamos eso, ¿cierto? Que sepamos eso. Miremos el primer dato que dice enero, signo de exclamación, E5. Miremos que ese no tiene nada. ¿Qué significa eso? Que ese dato se sacó de la misma hoja, perdón, del mismo libro donde estamos trabajando. El segundo dato, o sea, lo que hay después del más, ahí sí nos está sacando ese letrerito que dice que ese dato lo están sacando de un archivo que se llama 2021, ¿cierto? Y por último sigue el 2020. Entonces eso se llaman las referencias 4D. Entonces ya supimos que son todas las referencias que maneja Excel, ¿cierto? Entonces la referencia relativa, la referencia absoluta, la referencia mixta, ¿cierto? Y después sigue la referencia 3D y la referencia 4D, que ya pues más o menos ahí, como esto es un tema de repaso, por eso vamos así rápido, no estamos deteniéndonos con él, sino que esto vamos a ir rápido en la explicación y ahí lo vamos pues conociendo. Vamos para la última pregunta, la que dice así: explique las normas básicas para escribir fórmulas complejas en Excel, ¿cierto? Entonces hasta el momento lo que hemos explicado son fórmulas muy sencillas, fórmulas de suma, resta, multiplicación, división. Ya por ejemplo, aunque ahorita vimos algo de la exponenciación, es bueno que conozcamos algunas cosas básicas de estas fórmulas más o menos complejas, que son las siguientes. Entonces aquí vamos a ver estas. Entonces si usted quiere por ejemplo escribir el número pi, ¿cierto? Con el cual yo quiera hacer alguna operación matemática, es muy bueno conocerlo. Entonces el número pi se escribe así: igual pi, paréntesis, paréntesis. O sea, eso nos indica que eso realmente es una función. Entonces supongamos que a nosotros nos dicen 3pi, nos digan así 3pi, o nos digan 2pi, o sea 2 veces pi. Entonces cuando no aparece un signo entre una cosa y otra, eso significa que hay una operación, ¿cierto? Entonces supongamos que aquí tengo no sé, nos digan un número aquí cualquiera, supongamos el 2, y nos digan que ese número lo multipliquemos por pi. Entonces lo correcto es hacerlo así: igual, seleccionamos el número por, ¿cierto? Y digitamos pi, como está ahí, exactamente como está ahí. Entonces ahí está, ¿cierto? Porque ya sabemos que pi, eso lo sabemos en tema de la clase de matemáticas, ¿cierto? Que pi es así, el número pi es este, ¿no? Usted sabe que pi tiene pues muchos decimales. Aquí Excel nos saca algunos porque realmente ustedes saben, pi no tiene final, o sea los decimales que tiene pi no se han calculado del todo. El año pasado, el año 2021, por ahí se logró un récord, lo calcularon precisamente con un computador. El computador que logró calcular los últimos, pues como lo último que se ha descubierto de los últimos números de pi, ¿cierto? Ya ustedes saben pues qué es pi, no me voy a explicar qué es eso. Un número que explica una relación entre el diámetro y el radio, y el diámetro y el radio de una circunferencia. Se utiliza para muchas fórmulas matemáticas. Bueno, importante pues eso, ¿cierto? Entonces eso es parte pues de las fórmulas complejas. Cuando usted le digan cómo escribe pi, ya sabe cómo se escribe. Otra cosa importante de las fórmulas complejas es cómo hacer un número en una raíz, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Entonces, bueno, dependiendo de la versión del Excel, esto cambia, porque yo ya he visto, gracias a que algunos estudiantes trataron de hacer esta actividad en los computadores de la sala informática, algunos computadores no lo hacían bien. Entonces aquí dice lo que acabamos de mostrar, que se hace así: raíz, paréntesis, y dentro el número que va pues a sacarse la raíz. Entonces como dice ahí raíz, abro paréntesis, supongamos que yo quiero sacar la raíz cuadrada de 4, cierro el paréntesis y aquí me va a salir. Entonces ahí me sacó un error. ¿Qué significa eso? Esta versión de Excel que yo tengo acá, que yo estoy utilizando acá en este computador, no saca la raíz así, la saca como la saca de esta manera: R quad,
¿cierto? R cuad, así la saca, raíz cuadrada, ¿cierto? Y le da, ¿cierto? Entonces ya sabemos pues que la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Entonces ahí ya toca uno experimentar, ¿no? Si es raíz, si el computador te da con raíz, lo haces con raíz, y si no, lo haces con R cuad y no hay ningún problema. Lo importante es que uno conozca estas cosas, porque a la hora pues de pronto utilizarlas, que uno no se vaya pues ahí como a estresar con eso, sino que ya sepa que si en algún computador no funciona con una, pues la hace con otra. Bueno, otra consideración a la hora de las fórmulas complejas, esta ya la mencionamos, que es la elevación de un número al cuadrado, ¿no? O a la 3 o a la 4, lo que sea. Entonces ya sabemos que es con el circunflejo, ya sabemos pues cómo se saca y así. Entonces es muy bueno que usted estas fórmulas complejas las ensaye con alguna fórmula, ¿no? Usted mire una fórmula por ahí compleja que vea por ahí en internet y trate de escribirla utilizando solamente Excel, porque pues esto ya pues como es un repaso, pues usted lo sabe hacer, pero pronto se le olvidó, y bueno que lo repase, combine pues cosas y todo, ¿no? Entonces con estas respuestas que acabamos de dar, hemos dado por finalización este repaso de Excel, ¿cierto? Entonces espero que les sea útil. De todas maneras, estos son temas que ya ustedes conocen, que ya vieron en explicaciones anteriores, y que simplemente esto es como para recordarnos de estos temas y podamos poder seguir avanzando en los próximos temas que siguen. Entonces muchas gracias por su atención y vamos a dejar hasta acá. Hasta pronto.